de Dios no tiene cabida en nuestra capacidad de imaginación. No tiene cabida. Dios es demasiado misericordioso, sin dejar de ser justo y sin dejar de ser, obviamente, fiel a su nombre y fiel a su verdad. Entonces, en este orden de ideas nos queda claro que definitivamente nuestro Dios es pastor desde, eso lo vimos y simplemente lo estamos repasando, desde el principio de toda la creación. Ahorita, ¿qué queremos ver en el Salmo 23? Queremos ver lo que el Salmo nos transmite es acerca de ese ejercicio y del mensaje que quiere comunicarnos acerca de ese ministerio. Porque de hecho, pues el Salmo, tal vez por su característica, por sus frases, por sus imágenes vívidas, es una invitación muy interesante al ministerio pastoral, que de hecho no existía en el Antiguo Testamento. Una cosa es el ministerio que parte y que entendemos desde Efesios 5, ¿cierto? Que dice que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos ya son los ministerios. Pero en el Antiguo Testamento todavía no está operando el ministerio. Pero sí vemos la vocación, vemos el ejercicio y vemos las promesas de Dios continuamente acerca de ese ministerio. Promesas muy concretas, muy dadas y muy precisas con respecto a este punto. Es más, Dios, cuando puso personas para dirigir a su pueblo, en el caso de los patriarcas, en el caso pues cuando se empezó a constituir el pueblo, luego cuando vino el legislador, Moisés, y luego cuando vino la monarquía, los reyes, todas estas figuras no eran para que fueran señores de su pueblo, sino que era para que fueran pastores, porque el verdadero señor de su pueblo y el verdadero pastor de su pueblo, ¿quién es? Dios. Entonces, de hecho, vemos que en todo el transcurso del Antiguo Testamento, ese pastor que todos de pronto en algún momento se pudo haber esperado, nunca se concretó, pero las promesas siguieron aún dentro de los profetas. Te revisa Jeremías 23, revisa Isaías, revisa Ezequiel 34, son quejas frente a los pastores de Israel. ¿Y quién eran los pastores? Los líderes, digamos los dirigentes, rey, príncipe, sacerdote, profeta, y las personas que se encargaban de darle dirección al pueblo. Esos eran los pastores. Vemos entonces que los líderes como tal no era para que fueran señores, sino que eran representantes de Dios. ¿Solo hasta cuándo se cumple todo? Cuando llega Jesucristo. Cuando llega uno que dice, yo soy. Exactamente, por fin se cumplió a cabalidad y de manera perfecta la promesa y el cumplimiento de ese pastor. Entonces vamos a mirar ahorita, a devolvernos un poquito al Salmo 23 y a revisar tres puntos, digámoslo así, tres secciones que tiene el Salmo y que nos hablan realmente acerca de esa actividad, de esa labor, de esa vocación. No decimos de ministerio, sino esa vocación que Dios tiene como pastor. Entonces vamos a la primera parte, que sería del versículo 1 al versículo 3. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, increíble, porque en el primer punto vemos que Dios provee para la vida presente. Dios provee y es proveedor para la vida presente. De hecho, hay necesidades tan básicas. Recordaba yo algo que marcó tanto en su momento, ¿no? la vida de mi pastor. En ese momento él apenas había llegado aquí a Cali, estaba iniciando un grupo de oración en Jamundí, y él sí tenía eso tan marcado en su corazón, porque son esos detalles que uno dice, increíble que Dios pueda fijarse en eso. Y él contaba que llegó una tarde y fue pues a darle dirección a su grupo, estaba orando y dice que se vino esos aguaceros que a veces suelen venir y aparecer por aquí de la nada, y eso no, ni se veía. Y claro, empieza a hacer ese frío, y ¿qué es el primer anhelo que le da a uno? Ya que había salido, ¿qué le ofrece? ¿Un chocolatico o un qué? Un tintico. Entonces empieza uno con esas ganas después de las 2 de la tarde, ¿no? Ay, Dios mío, pero con eso que no se veía nada. Y él empezó a orar. Y lo interesante es que en medio del chubasco,
En medio de ese torrente llegó una dama, llegó encapuchada, con sombrilla, fue la única persona que llegó. Y bueno, siguió ministrando, ministró, pues, terminó su tiempo de oración, la saludó y cuando se quitó la chaqueta estaba el sagrado termo. Ay, increíble que Dios sea capaz de llevarte, de ministrar. Pero mire, eso lo ve uno en la Biblia. Recordemos Elías. ¿Qué hizo con Elías? Cuando huyó, Dios lo alimentó. ¿Y qué hizo Elías cuando fue a donde la viuda de Sarepta? Dios lo alimentó y la alimentó a ella. Dios es proveedor. Entonces no podemos nosotros desestimar esta idea, ni podemos desestimar esta figura. Él no solamente es ese creador ex nihilo que le llaman, ¿no? Con ese término latino que significa que tiene la capacidad de crear de la nada. No, no solo es ese creador, Él también es ese proveedor. Y de hecho aquí lo está diciendo la palabra, porque nos recuerda que Él está para esos efectos también. Hay alguien que vio esa figura cuando fue de pronto llamado, fue desafiado a obedecer, y vio esta figura de manera patente. Vamos a Génesis 22, vamos a ver al patriarca Abraham. Ustedes recordarán la historia del patriarca Abraham. ¿Se acuerda que fue llamado a presentar a quién? A su hijo. Suena muy duro, ¿no? Suena muy duro, pero bueno, tenemos que recordar un contexto. Tenemos que recordar un contexto. ¿Abraham era hebreo? No, muy bien. Abraham no era hebreo, Abraham era caldeo. Y dentro de esa comunidad y esa cultura cananea, la idolatría no era ajena. De hecho, ¿de dónde venía Abraham? ¿De una cultura qué? Idólatra. Entonces, para Abraham, una posibilidad es que los sacrificios humanos no fueran qué. Exacto. Suena duro a veces, ¿no? Pero uno a veces está muy casado, ¿no? Con su postura, pero a veces hay que abrir un poquito para entender el contexto, porque de pronto Dios le puede hacer una propuesta de esa, porque uno le suena de entrada. Y recuerdo un profesor que tenía en bachillerato que se burlaba de esa escena, ¿no? Él decía, ¿cómo le van a decir a un pobre viejito? Él decía así, ¿no? En esos términos, que entregue a su único hijito. Pero mira que si uno no contextualiza, uno no se da cuenta que no era nada del otro mundo. O sea, entregarlo sí, pero que no era nada que no aconteciera en la periferia, que no aconteciera dentro de la cultura, y más dentro de la cultura donde ¿qué? Él provenía. No estoy diciendo que estuviera bien, sino que no era algo pues que, ay, ¿cómo no? Era algo que era muy común. Exacto, era muy común. Entonces, es un desafío muy fuerte y nunca dejará de ser un gran desafío. Porque es que uno puede decir, no, eso era muy común, pero vaya que le digan que es su hijo. Es que así suena ya de otro modo, ¿no? La canción toma otro matiz. Pero entonces, luego de que Dios le desafía y luego de que Abraham da ese paso de fe finalmente, que no fue fácil, por eso de hecho por allá más adelante en Romanos 4 Pablo se atreve con la dirección del Espíritu Santo a ir, ¿no? Y entender que de pronto él fue capaz de ver ¿qué? Fue capaz de ver al invisible y de creer al Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Porque a la final lo que Dios le pidió a Abraham no lo culminó. ¿Por qué? Porque tal vez una lección que me parece muy pertinente, que comparte un gran comentarista, Luis Alonso Shekel, dice que una de las grandes lecciones que a Abraham le quedó marcada a partir de ese día es que Dios es el Dios de la vida. Dios nunca te va a pedir un sacrificio humano. Por eso, mejor dicho, Dios es Dios. Los demás eran ídolos que procedían de la invención de ¿qué? Del corazón de los hombres, de la relación que hacían los hombres, y entonces ellos trataban de buscar a través de esa relación respuestas frente a los elementos, pero no conocían al Dios verdadero, que es el Dios creador de los elementos y quien tiene poder y autoridad sobre los elementos. Por eso de hecho Dios dice en Isaías 55 que su palabra es como ¿qué? Como la lluvia, y Él tiene control sobre la lluvia. Por eso de hecho en una de las bendiciones y consecuencia de la no obediencia o la maldición era ¿cuál? Que el cielo se cierra. Y recordemos que por voz de Elías, ¿qué pasó con el cielo? Se cerró 3 años y medio. Y 3 años y medio después se abrió. Obvio, ellos no conocían a Dios. Por eso Dios empieza, esto es importante pronto dejarlo aquí planteado, Dios empieza su historia tomando relación con un hombre, que luego se constituye en una nación. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todo el mundo lo conozca y sea salvo.
Por eso queda muy claro en Juan 3:16, ¿no? Amó Dios al mundo para que todo aquel que crea no se pierda. Pues mira cómo empezó todo el proceso de revelación con una persona, pero ¿qué es lo que Dios quiere alcanzar? El mundo. Así empieza. Mire que en cuántos hogares la conversión ha empezado por una persona. Recordemos el carcelero de Filipo. ¿Quién se convirtió? Él. Y luego su familia. Entonces Dios tiene un proceso, y ese proceso va llegando de manera amplia y progresiva, pero finalmente se concreta. ¿Qué sucedió entonces aquí? ¿Qué hizo Abraham? Compuso la leña, ató al niño, iba a proceder, y inmediatamente ¿qué acontece? Viene la voz del Señor y le dice: no lo hagas. ¿Por qué? Le dice: voltea, y ¿qué encuentra? La provisión. Vamos, 22 dice, versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14, lección aprendida, Salmo 23:1: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Por qué? Por tanto se dice hoy, en el monte de Dios hay provisión. Entonces mira, Dios es un Dios de provisión. Por eso el salmista no simplemente está recitando un verso, ni está recitando un poema, que es un poema, sí, es tal vez estamos hablando de la poética hebrea, pero más que un verso y un poema, que está enunciando una afirmación, que Dios es quien sostiene, exactamente, es quien sostiene y quien satisface nuestra necesidad, y su nombre es Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor. Entonces es bueno que recordemos esto, porque es parte de la lección y es parte de lo que Dios quiere comunicarnos. Es más, no solamente Abraham, luego cuando salen de mano del legislador, ellos también vieron la gloria de su provisión. Vamos a Deuteronomio 2:7. También de la mano de Moisés, muchas veces tuvieron la oportunidad de ver la provisión. Deuteronomio 2:7. Si lo buscan ahí, yo los espero. Bien. Dice entonces: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. Mire la afirmación. Y nada te ha faltado. Gloria a Dios. Ese es el Señor. ¿Qué le faltó? Nada. Claro, uno a veces dice: pero es que yo no tengo ese yate que tiene Daddy Yankee. Pero bueno, pregúntate si te has pasado hambre. Lo que pasa es que a veces nosotros confundimos la necesidad con la exuberancia. Porque mire, lo importante, por eso, bueno, vayamos a un pasaje donde de pronto el Señor Jesús no quería, bueno, sí, vamos ya que es el que acontece, donde el Señor Jesús es muy preciso, ¿no? Él nos enseña algo muy importante. De hecho aquí lo hemos tratado, pero que nunca está de más que lo volvamos a tratar. Capítulo 6, ¿recuerdan? El afán y la ansiedad. Mateo 6, desde el 25 dice: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mire, qué habéis de beber. Uy, eso sí me preocupa. Dice, no es, entonces, mire lo que pregunta, no es la vida más que el alimento. Puede tener el yate, pero si tiene una enfermedad que no tiene cura, ¿usted qué querría? ¿Usted qué querría? Ahorita se me conmovió mucho el corazón viendo la experiencia, no sabía, de Luis Enrique, el técnico que acaba de ganar. Él también tuvo una pérdida de una niña muy chiquita. Y yo me ponía a pensar, este hombre hablando, ¿no? Y mostraban las imágenes de su niña y cómo él salía y celebraba con su niña. Y yo me ponía a pensar, ¿qué querría él? ¿2 copas de Champions? No.
o su muñeca? Ah, yo sé que él no está planteando ese pulso para nada, pero yo te diría, ¿qué querrías tú? Era que es importante. Entonces, a veces nosotros no somos conscientes de qué es lo que es importante. Por eso, discúlpeme, es una frase que está en la Biblia, ¿no? Está en Eclesiastés, dice, más vale perro vivo que león muerto. Así que, si nos toca aguapanelita con pan, pero tiene salud, vea, usted no sabe cuántos que no saben dónde guardar la plata, lo envidian a usted. Claro, uno dice, pero yo quisiera ser, bueno, claro, vaya allá, que usted es el de la enfermedad terminal y que él venga aquí a tomar aguapanelita con pan. Y él le hace el cambio rápido. Él le hace el cambio rápido. Entonces, a veces nosotros confundimos la necesidad ya con esos caprichos, esas demandas exuberantes, que a la final pueden llegar también, se pueden finalmente conseguir, pero mira que le recomiendo ahí que lea el libro Eclesiastés. Es un libro a veces puede sonar un poquito pesimista, pero es un libro muy realista. ¿Por qué? Porque es un libro que habla de los resultados de una persona que le da la espalda a Dios. Y lo tiene todo. ¿Sabe quién es ese hombre? El rey Salomón. Le dio la espalda a Dios, ¿y qué pasó con la vida? Perdió sentido de la vida. Y cuando usted le pierde sentido a la vida, ¿qué se pierde? La esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, nada. No hay cantidad de personas en este momento luchando. Entonces, qué importante recordar aquí dentro de este contexto de Mateo 6, el versículo 32, que es prácticamente parte de lo que estamos tratando. Miren lo que dice el 32b. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué sabe? Claro que sí. Él sabe que yo necesito para vivir. Sabe que necesitamos agüita, que necesitamos comidita, que necesitamos provisión. Claro que bueno, Dios me libre que alguien me escuche diciendo, no hay personas que le escuchen, ¿cómo vas a decir, diga agüita, no diga diminutivo, decreta? Yo simplemente pues digo como pienso las cosas sanamente, ¿no? No estoy diciendo ni estoy hablando de precariedad, ni de pobreza, de nimiedades, sino de lo que es esencial, lo que vale la pena. Mira, yo recuerdo hace muchos años, leía una historia, una obra, La Romana, de Alberto Moravia, y una frase que me llamó mucho la atención, me dejó marcado, era muy muchacho, ni siquiera conocía de Dios, pero me dejó marcado, decía, muchos construyen su paraíso en el infierno de los demás. Usted dice, si yo tuviera, y ojalá usted fuera allá, y qué dice luego cuando está allá, no, yo para qué vine, por qué yo quería esto. Entonces, uno a veces está viendo a fulano y, tú eras la vida de Ana, tú eras la vida de Marisita, Dios mío, y Ana, tú eras, a veces cada uno está pensando que todos los demás están mejor que uno mismo. Pero mira lo que dice, lo que hemos repetido en estos días, Romanos 8:31, si Dios está contigo, ¿qué más? Yo sé que hay afugias, hay momentos, hay quebrantos, hay momentos de necesidad, y a veces hasta nosotros terminamos estresados por nimiedades. Hay gente que no ha dormido porque subió 1 kilo. No, créame, yo sé que la salud es muy importante, el peso también, pero hay otras personas que les dijeron, el tratamiento no te surtió efecto, no hay nada que hacer. ¿Quién se preocupa más? Pero hay gente que está preocupada porque unas cosas terribles, y ¿sabe qué es lo único que está haciendo? Acabando con su salud y acabando con su vida, con esa preocupación. Dios no se equivoca cuando nos dice, miren, no se afane, entrégueme su necesidad. Es un trato que Dios nos propone, Filipenses 4, 6 y 7. Entrégueme su necesidad y yo a cambio le devuelvo mi paz. Pero cada uno toma la decisión si lo hace. 1 Pedro 5, del 1 al 14. Después de Jesús encontramos también a Pedro, quien ustedes saben que Pedro fue testigo de los padecimientos de Jesús, y él está entonces motivando a los líderes de la iglesia en ese momento para que obviamente cumplan el cometido y la tarea a la que Dios les ha llamado. Pero luego de hacer eso,
Él les invita a que nunca se olviden de algo esencial. Es lo que dice el 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Pero luego inmediatamente pasa a qué texto, 7b, versículo 7b, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Quién es el que tiene cuidado de nosotros? Jesús. Mire, yo no sé a quién de ustedes le ha pasado que su hijo venga y le pregunte: papá, mamá, ¿usted tiene para pagarme la matrícula el próximo año? Difícilmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen, de pronto puede ser ingenua, pero tienen una confianza. ¿Qué? Que su papá le va a pagar. No va a responder. Él verá cómo. Exactamente. Pues eso es lo que nos está diciendo Pedro. ¿Que nosotros qué? Podemos estar confiados. Porque ¿quién es el que tiene cuidado de nosotros? Dios. Ahí está la motivación. Entonces, quede claro, primer punto, Salmo 23, del 1 al 3, que Dios es proveedor. Dios es quien nos provee y quien es proveedor en la vida presente, en esta vida, en este tiempo, en lo que estemos nosotros aquí. Él es quien nos cuida, quien nos apacienta, quien nos guía, quien nos pastorea, quien conoce nuestras demandas y necesidades. Y después tuvimos, creo que un tiempo muy bonito con las parejas. Pues no es un ministerio propiamente, es encuentros que tenemos ahorita mensualmente. Y creo que fue un escenario muy bonito que se dio y podíamos hablar y compartir cuitas, ¿no? Nos tocó los hombres por un lado y las mujeres por el otro y nos liberé, como decía la canción, me liberé, y eso, mejor dicho, pudimos hablar, pero hablamos cosas muy constructivas. Y entonces, ¿qué veíamos? Pues compartíamos nuestras cuitas, cosas de las que necesitamos que Dios nos ministre, nos ayude y atienda nuestras necesidades personales. La vida conyugal es una vida de muchos desafíos, de muchos desafíos. Entonces mire que aún en todos esos aspectos necesitamos que Dios nos ministre y nos pastoree en la niñez, en la juventud, en la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia, en la juventud, cuando somos mayores de edad, cuando somos cónyuges, cuando en todos los aspectos de nuestra vida necesitamos que Dios sea nuestro pastor. Porque en todas esas áreas tenemos necesidades. Uno a veces, y discúlpeme, como adultos nosotros desestimamos a los jóvenes, porque pensamos que sus inquietudes son ¿qué? Pueriles, que no son importantes. Pero yo te digo una cosa, yo te recuerdo una cosa: tú fuiste joven y tú tuviste inquietudes y tú luchaste con muchas de esas situaciones cuando eras muchacho. ¿Por qué somos tan despectivos cuando crecemos? Yo recuerdo muy vívidamente luchas tontas, pero que eran luchas muy difíciles para mí porque no tenía la madurez que ahora tengo. Y eran muy importantes. Pero a veces, de hecho, uno iba a hablar y ¿qué? Deja hablar a los maestros. No se meta en la conversación de los mayores. Y usted no puede, usted llegaba a decir, no, es que de pronto me siento... De una lo arreglaban a uno con la dinámica, ¿no? Y la gente a veces saca eso en las redes pensando que eso fue la machera. La gente cree que porque nos dieron correa y chancla eso fue la mejor terapia de la vida. No nos confundamos. Sí, usted es una sociedad muy difícil y ve jóvenes muy difíciles, pero yo le digo, esos jóvenes vienen de padres muy difíciles. Por favor, no le echemos el agua solo a los muchachos, que nosotros creemos que los muchachos cayeron de un palo de mango. No, los muchachos proceden de nuestra casa, proceden de mi hogar, mis hijos proceden de mi familia. Entonces, simplemente lo que acontece con mis hijos y decir, uy, no, pero el muchacho, y mira, y los papás no van así, pues no vamos así porque ya somos mayores de 50 y pico de años. Ellos ahora tienen 20, pero cuando teníamos 20, menos mal no nos conoció usted. Entonces, tengamos cuidado con eso y démonos cuenta que Dios por eso es menester que sea nuestro pastor, desde la niñez
hasta que nos recojan. Y de hecho, ese es el punto que viene. Vamos al versículo 23, vamos al versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán. Mire, sobre este punto hay un comentario muy particular que trae el famoso Charles Spurgeon y dice lo siguiente: creemos sin embargo, este versículo, creemos sin embargo que asociarlo a la idea de la muerte es absolutamente legítimo, y así se desprende de su uso en otros contextos del propio texto bíblico, como en el caso de Job 38:17. Esto puede hablar de muchos momentos difíciles de la vida, pero un punto muy importante que está tratando aquí el autor del Salmo es que él nos está comentando que hay un pasillo que nos conecta entre la vida presente y la vida que Dios nos ha preparado. Y ese pasillo ineludiblemente es ¿cuál? La muerte. Eso no hay quite. De pronto Moisés se presume que no se sabe, porque no se sabe dónde está su sepulcro, se presume que de pronto no haya fallecido. Elías sí lo recogió un carro de fuego. Enoc, Dios lo traspuso, pero son las excepciones. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando el salmista? Mira, la muerte no es el final. Es que es el siguiente paso. Es el siguiente paso. Obvio, es un pasillo que puede ser oscuro, puede ser sombrío, pero ¿qué dice? Mira lo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Es el único, nadie más. Nadie más nos puede acompañar, pero el divino pastor sí. Él nos acompaña y Él nos acompañará, que es lo más importante. Entonces mira que el texto apunta ineludiblemente a ese detalle, que hay una manera de pasar de esta vida presente a la vida futura, y ese pasillo, ese camino, ese valle, ese corredor que es la muerte, no es lo último, es una puerta de entrada, y hay un pastor que nos acompaña en todo ese recorrido. Mira, uno de los temores más grandes que tenemos y que tenemos, porque el hecho de que tenga seguridad de salvación no es porque uno no tenga prevención hacia el tiempo final, es el cómo, es la manera y qué va a pasar, la incertidumbre. Y por eso uno de los elementos muy hermosos que nos comparte este salmo es saber que en ningún momento, mientras seamos ovejas del pastor, el pastor nos va a dejar solos. Recordemos la famosa parábola de Lucas 15. ¿Eran cuántas ovejas? 100. ¿Pero qué pasó? Una se marginó. ¿Y qué hizo el pastor? Porque para el pastor 100 ovejas son 100 ovejas, no son 99. Y por eso un tema que compartíamos en estos días muy importante, Romanos 8:29, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, porque Él sabe quiénes son suyos. Y los que son suyos, son suyos. No importa dónde. Mire lo temerario de la afirmación, y digo temerario en el sentido humano, pero mire la afirmación tan increíble acerca de la soberanía y la omnisciencia de Dios en el Salmo 139. A mí me confundía al principio cuando lo leía, no entendía por qué dice, aún en el Hades resplandecerá Dios. Yo decía, pero ¿cómo así? Pero si Dios está en el cielo, ¿por qué no? Es que Dios no está inhibido en ningún lugar en la creación. Así el diablo tenga su nicho, a Dios no se lo puede excluir de ningún lugar. Dios es el Señor de todo. Dios es el Señor de todo. Y donde esté quien tenga que estar, el Señor es quien es Dios. Y los que son suyos son suyos. Y la misericordia prevalecerá en el día del juicio, dice Santiago. La misericordia prevalecerá en el día del juicio. Entonces es muy importante que entendamos esta otra parte del Salmo, que tenemos un proveedor en el tiempo presente, pero tenemos también quien nos acompañe en el camino al tiempo por venir. Claro, esas sombras, como dice alguien, pueden ser muchas otras aplicaciones. Hay momentos muy difíciles de la vida que son ¿qué? Ensombrecedores.
momentos de lucha, necesidades, crisis, enfermedades, momentos, contingencias, adversidades, problemas, conflictos. Sí, son grandes sombras también. ¿Y qué dice de todos modos ahí la afirmación? ¿Estaremos solos? No, nunca, porque Él estará con nosotros. Vemos ahí prácticamente algo muy particular con respecto de esto, y es casi que una afirmación, casi que un vaticinio, y estamos hablando del Salmo 23, Antiguo Testamento, un vaticinio de que esa temeraria figura de la muerte va a ser vencida. Y efectivamente ustedes saben que fue vencida. Pero antes de ser vencida, se anunció varias veces. Miremos Isaías 25:8. Dice, destruirá la muerte, ¿para qué? Para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Por qué? Jehová lo Jehová ha lo dicho. dijo. Amén. Oseas 13:14. Quiero de pronto que los veamos un poquito para que nos demos cuenta que es que no fue una coincidencia lo que aparece luego en el Nuevo Testamento. Estaba anunciado. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es un elemento muy importante acerca de qué, de la divinidad de nuestro Señor Jesús, de que Él sí es el Mesías, porque ya se había vaticinado, y el cumplimiento de estas promesas no simplemente son al azar, son promesas que están claramente dadas, están establecidas y obviamente aparecen con tiempo. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y finalmente pues veamos el cumplimiento. 1 Corintios 15, 24 y 26. Ya vemos entonces dónde se empieza a cumplir. Ahí estaban las promesas, ahora veamos que se ha cumplido. 1 Corintios 15, 24 al 26 dice, luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y qué pasa en el último enemigo? La muerte Y dice, y el postrer enemigo que será destruido. es la muerte. Y dice el 54 y 56. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio De nuestro Señor Jesucristo. tu pastor. Amén. Él es nuestro verdadero pastor, nuestro buen pastor que aún, Apocalipsis 21, 4, nos sigue dando fe de esta victoria. Entonces mira que viene desde el Antiguo Testamento hasta lo último de los tiempos. 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, gloria a Dios, amén, bendito sea nuestro Señor. Entonces, gloria a Dios porque definitivamente pues no es fácil, y como alguien dice, atravesamos el largo y oscuro túnel de la muerte para salir a la luz de la inmortalidad. No morimos, sino que dormimos para despertar en la gloria. La muerte no es la casa, sino el pórtico de entrada. No es el destino ni la meta, solamente un pasaje. Juan 14, del 2 al 6. El mismo Señor Jesús es quien afirma estas palabras. Juan 14, 2 al 6. En la casa de mi Padre, Muchas moradas hay. si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Mira que el Señor no hace promesas en balde. Por eso
Mire que Pedro no se equivoca cuando dice en 2 de Pedro 1:3 que Dios nos ha dejado grandísimas y poderosas promesas. ¿Sabes por qué? Porque cada promesa del Señor es sí y es amén. Dios no da promesas caprichosas ni necias, sino que son firmes. Por eso dice, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. ¿Y qué? Y vendré otra vez. Mira, ya está la promesa de la segunda venida. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y entonces Tomás como que un poquito embolatado le dice, Señor, pero no sabemos cómo, que sí, que no, que cómo podemos. Y entonces viene una de las más hermosas afirmaciones, Juan 14:6. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad, nadie va al Padre. Por eso vale la pena que en esta noche pensemos si Jesús es el Señor de mi vida. Y tomemos decisiones sobre esa realidad. Porque Jesús no solo es el Señor de nuestra vida, sino como estamos estudiando, el pastor de nuestra vida. Es importante tomar decisiones acerca de esa realidad. Juan 16:28, ahí mismo dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahí entonces encontramos que Jesús, ¿qué? Regresa ¿a dónde? Al Padre. Así como cada uno de nosotros vamos a regresar ¿a quién? A nuestro Padre. Por eso Hebreos 10:20, perdón, Hebreos 10:20, 19 y 20, nos recuerda que Jesús nos ha abierto el camino nuevo y vivo por medio de ¿qué? Versículo 19 y 20 para que nos contextualicemos. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mira, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Esto es a través de qué? Cuando Él murió, claro, su muerte. A través de su muerte. ¿Cómo pasó Él al Padre? Exactamente, mira. El caso de Elías, el caso de Enoc fue excepcional, pero ¿cómo fue el paso del mismo Jesús, de esta vida presente, aun cuando Él era eterno, pero nuevamente volver al Padre? ¿Cuál fue el camino? Pasó por ahí, correcto. Y por eso de hecho queda establecido en Hebreos 9:27, te devuelves, 9:27 que dice, y de la manera que está establecido para los hombres. Y luego, entonces es algo que ya está establecido. Esa es la manera como vamos a ir al Padre. Excepto, como decía Pablo, que el Señor aparezca allá y entonces será absorbido nuestro viejo cuerpo, será revestido de la gloria nueva con el poder que Él tiene, como dice Filipenses 3:20 al 22, con ese poder que Él tiene para convertir de la nada a todo, y seremos convertidos fulminantemente y pasaremos a disfrutar de su gloria. De la otra manera también, pero esa es la excepción. Entonces, gloria a Dios, porque definitivamente, entonces vemos aquí en el Salmo 23, volviendo a él, que así como hay provisión para la vida presente, hay un camino ineludible que tenemos que transitar, pero ese camino es ¿para qué? Para ir a las moradas de su gloria. Además, para ir a unas moradas no accidentales, sino unas moradas que ¿qué? Y que están preparadas especialmente. Es que eso es lo bonito si usted lee el contexto. Me iré y ¿qué? Les prepararé. ¿Quién está preparando? ¿Quién dijo que las iba a preparar? Jesús. El mismo que le dijo a los discípulos. ¿Qué les dijo? Entre ustedes y yo, ¿quién está sentado a la mesa y quién es el mesero? ¿Y qué tuvieron que reconocer los discípulos? Nosotros somos los que estamos sentados a la mesa. Tú eres el mesero. El verdadero distintivo de los creyentes es el amor de los unos por los otros y la manera como nos podamos servir. Por eso en Gálatas 5:13 claramente empieza a culminar Pablo su tema sobre la ley y empieza a advertir que siendo que ya somos libres, tomemos una decisión. ¿Cuál? Hagámonos siervos de los demás por amor. Nosotros estamos llamados a servir. Mire, su vida no tiene sentido si nosotros no
servimos. Y esto, ojo, no lo digo para que seamos ni serviles, ni seamos, pues, caigamos de pronto en desusos no debidos, sino que todos estamos llamados a servirnos. Por eso, esto que usted está viviendo aquí y lo que Dios haga en nosotros, aquí en la iglesia, lo puede hacer en su casa. Sí, eso no es el tema de que venga aquí porque si usted viene aquí, aquí sucederán las cosas. No, mira, ¿qué dijo Jesús? Le dijo a la samaritana, la hora viene, ahora es que, cuando es aquí, y es donde usted lo haga, ¿qué? En espíritu y en verdad. Y porque es que a veces nos promocionan, no, que si usted viene, que si usted va, que vamos a hacer y que si usted vaya ahí, pero ¿sabes qué? ¿Qué dice la palabra? Ya no es ni aquí, sino donde los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, entonces, ¿por qué nos congregamos? Porque es un mandato, suyo es distinto. Ahí está en Hebreos 10, 19 al 23. No dejéis de congregaros. ¿Por qué? Porque esa es otra realidad, pero no es porque venga, porque aquí sucederá y acontecerán los eventos. No, después de que haya fe en tu corazón donde tú estés, porque si no puedes, pues donde tú estés Dios te va a estar guardando. Pero si puedes, pues guarda su mandato y te congregas y te reúnes y disfrutas, porque es que pues yo me congrego y disfruto de mis hermanos, de la integración. Y si tenemos la oportunidad de salir a algún lugar, qué bonito. Y si tenemos la oportunidad de un retiro, qué bonito. Pero no es porque allí y porque entonces ahí tengan que acontecer las cosas. No, las cosas acontecen es por fe y es porque Dios las da. Pero no es porque esté aquí, porque esté allá, porque vaya aquí, porque vaya allá. Como algunos a veces, discúlpenme, son mercantiles con el ejercicio del Evangelio. Eso no es así. Es por fe. Y es donde tú estés. Entonces, eso es lo que es importante. Y por eso, gloria a Dios, porque es nuestro mismo Señor Jesús el que nos dice que Él es el que va a ir a prepararnos y va a ir a guardarnos ese lugar y va a ir a preparar ese lugar para que nosotros luego pasemos ¿a qué? A participar y a disfrutar de su gloria. Allá nosotros no vamos a llegar y que, no, mijo, aquí no había cama para usted. No, porque todo está ¿qué? Preparado. Todo está preparado. Y entonces vemos nuevamente a Jesús ¿en qué? En su oficio de servir. Es que es más, aquí en Jesús pues tenemos la idea clara de verlo a Él sirviendo. ¿Y Jesús quién era? Dios hecho hombre. Pero ¿quién es el primero que está prestando un servicio a cada uno de nosotros? Dios mismo, que dispuso que Jesús viniera y que el Espíritu Santo mismo que participara de todo este proceso. Entonces Dios mismo es un Dios que nos sirve. ¿Cómo nosotros no tenemos esa vocación? Esa es la vocación que todos llevamos. Eso está en el ADN de nosotros, como hombres y mujeres de Dios. Finalmente, ya vimos entonces el segundo punto, que era, vimos provisión para la vida presente, vimos provisión para el camino al Padre, y ahorita vamos a mirar entonces provisión. Porque, ¿qué tal que lleguemos a la casa del Padre y uno por allá que no, que la nevera está pelada? No, mentiras, eso no va a suceder. La nevera está para vender. ¿A vos qué te tocó? ¿No? Como usted le ha pasado que usted va a alguna parte y que vamos de pronto a un evento y todos estamos en el hotel y te tocó una pieza y empieza, ¿no? ¿Vos no tenés tal cosa? ¿No tenés? Uy, yo sí tengo. Ay, yo no tengo, ¿cómo así? Y siempre, así somos los seres humanos, ¿no? Siempre dándonos, el uno dándole al otro caña al otro y dándole pica y yo tengo y usted llega a la pieza y es la misma pieza. Pero si esto es lo mismo, no, yo pensé que era distinto, pero con tal de qué, de ufanarse, de sacarle al otro, ¿sí? Y de hacerlo sentirse incómodo, que le tocó más mal y que a él le tocó mejor. Esa es la naturaleza de nosotros, ¿no? Pero tranquilos, en el cielo no hay injusticia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios es el que nos hace. Amén. Entonces, dice, últimos versículos 5 y 6: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo tiempo. Gloria a Dios. Mire, después de ese momento, después de atravesar ese valle, después de atravesar ese camino, después de atravesar ese pasillo,
Después de atravesar ese corredor oscuro, ¿cómo nos están esperando? Aderezas mesa. Después de esas aflicciones, de esos momentos, de esas incertidumbres, hay mesa rebosante, hay mesa abundante, en medio de quienes me angustian. Dice que la copa nunca baja. Cuando alguien te invitaba anteriormente a su casa y te servía una copa y no te volvía a llenar la copa, ¿sabes qué te estaba diciendo? Ya pusimos la escoba detrás de la puerta. Ya empezaban a sospechar, ¿no? Que la escoba estaba detrás de la puerta, o sea, no querían disfrutar más de ti. Pero si te servían una copa y no la dejaban nunca bajar del nivel, ¿qué significaba? Estoy contento contigo, no quiero que te vayas. Eso es lo que nos dice el Señor. El Señor la pasa muy bien con nosotros. Qué pesar que nosotros, a causa del pecado, nos cueste tanto pasarla bien con el Señor. Pero el Señor, cada vez que usted va a un tiempito de oración, un tiempo de comunión, un tiempo de intimidad, ese tiempo personal con el Señor para nada te va a bajar el nivel de tu copa. Pero pues uno siempre está lleno de afanes, ¿no? La carne le empieza a picar a uno, usted pone a orar y todo le empieza a picar, y todo le empieza a llamar la atención y se empieza a acordar de todo, ¿no? Ay, el recibo, era que yo he pagado el predial, pero el predial de hace 8 años, eso ya para qué, ya está huele a moho, ya van bien, dígale señora, ayúdeme a hacer un acuerdo, pero usted empieza a acordarse de todo, empieza a acordarse de la prima Úrsula. La prima Úrsula es una prima que usted la conoció y que usted no sabe ya ni dónde vive, no sabe si está bien, pero usted se acuerda, ¿por qué? Porque esa es la carne. Romanos 8, 7 y 8, la carne siempre va a estar en contravía de ¿qué? De todo lo que es de Dios. Entonces usted va a orar y la carne ¿qué le va a decir? No, usted ¿cómo va a acabar la vida ahí? 5 minutos y ya, porque usted tiene mucho que hacer. ¿Y qué es hacer? No, para acostarse a dormir. O prender el televisor o ponerse a ver las redes. Porque usted ahí puede quemar 45, 1 hora, hora y media. Pero orando, va unos 15 minutos y termina. Uy, no, que 15 minutos de oración, tremendo, eres un monstruo. Entonces, pues, qué triste realmente que, verdad, ¿no? Dice aquí el Salmo que cuando nosotros lleguemos, pues la dicha de nuestro Padre no tiene, porque todo el proceso de salvación tiene una dirección, ¿cuál? Que nosotros volvamos a la casa del Padre. Una vez recuerdo que, no sé si se acuerdan, Rey estuvo con nosotros entonces, Jeffrey de León, un ministro de Dios. Él contaba, ¿no? En ese día que se estaba despidiendo de nosotros, nos decía: hoy, después de que termine aquí este congreso, voy a ir ahorita al aeropuerto, y tengo una memoria, todos los nombres, ¿no? Bonilla, Aragón, cogeré mi avión, y más o menos a las 6 de la tarde estaré llegando a Miami, a mi casa, y tomaré el carro que dejé en el parqueadero, y llegaré a mi casa, y cuando llegue a mi casa cerraré la puerta del garaje, y me voy a encontrar con Bible, y creo que llamaba a la esposa y mis hijos, y no, pues mi corazón no tendrá manera de satisfacerse la alegría. ¿Sabes por qué? Nos preguntó ese día. Todos nosotros, porque es bueno volver a casa. Y ese día que nosotros volvamos a casa, diremos que qué bueno, llegamos, Padre. Este valle fue duro, pero llegamos. Por eso mire que Abraham siempre, ¿qué dijo Abraham siempre? ¿Qué notificó Abraham? ¿Qué anunció Abraham siempre? Yo solo soy un peregrino. Yo soy un extranjero. Y sabes, aquí, en este lugar hoy, ustedes de pronto no se han dado cuenta, pero también hay un peregrino y un extranjero. Eres tú. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, ni pertenecemos a este mundo. Mira lo que dice Hebreos 9, del 11 al 16, como el autor da testimonio de que todos los hechos de Abraham apuntaban a ¿qué? A que nosotros y a que él tenía claro que era ¿qué? Un peregrino. Nosotros somos peregrinos, familia de Dios. Nosotros no somos de este mundo, como lo dijo el Señor Jesús. Por eso, como peregrinos andamos y como peregrinos andaremos. Dice Hebreos 11:9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ¿qué? Ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Jaramillo Mora, Bolívar, Meléndez. Entonces se imagina ese constructor, que fue el que le dio sabiduría a Bezalel y a Oholiab para construir el santuario, y luego a Irán, ¿cierto? El que enviaron desde a hacer todo el proceso del templo que hizo Salomón, bisagras de oro, incrustaciones de oro, telas, hilos de oro, una cosa espectacular. El templo de Salomón era una joya espectacular. Dice que en los tiempos de Salomón, ¿sabe qué valía la plata? Lo que valía un chavizo, porque todo tendría a ser prevalecente y dominantemente de oro. La plata poco valía, dice, valía lo que valía el cabrahigos. ¿Usted se imagina esa época de esplendor? Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Cuando estuvo aquí, he aquí más que Salomón. Y esa es la casa. ¿Qué nos espera? Dice, sigamos leyendo, dice, porque por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno y de ese casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo. ¿Se acuerdan lo que le tocó a Moisés? Dios llegó a Moisés y lo llevó al monte y le dijo, negro, esa es la tierra, pero no vas a entrar. Pero no entró en ese momento. ¿Se acuerdan en la transfiguración quiénes estaban con Jesús? Moisés. Mira que Dios no lo deja a uno sin satisfacer ese deseo del corazón. ¿Quiénes estaban ahí, no? Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Estaba ya dentro en la promesa y con el mismo Jesús, con el cumplimiento de todas las promesas. Entonces dice que ellos lo saludaron de lejos y creyéndolo, confesando que eran ¿qué? Extranjeros de paz. Peregrinos y extranjeros. Sí, claro, uno, pues gloria a Dios, nosotros, no, a pesar de todo lo que nos han defenestrado a nivel mundial, pues a causa de las cosas que han sucedido, seguimos a muy orgullo sintiéndonos que somos colombianos. Pero hoy Dios te recuerda que más que colombiano, tú tienes otra tarjeta, tú tienes otra cédula, y es la cédula celestial. Somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3, y luego volvemos a segunda de Pedro. Filipenses 3. Dice claramente, 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Señor Jesucristo, lo que les decía, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo. O sea, porque uno a veces se pregunta, ¿no? Como pregunta el autor en 1 Corintios 15, bueno, ¿y cómo puede ser esto, ¿no? Que seamos transformados? Le dice, por Dios. ¿Y dónde queda el poder de Dios? Si lo que existe fue hecho a partir de ¿qué? De lo que no existía. Entonces no te asombres cómo Dios puede hacerlo. Si Dios dice que lo va a hacer. Mira esa promesa que existe, pues hablando un poquito de historia, ¿no? Que está en Isaías mientras buscamos 1 de Pedro 2, que dice, concebirá la tierra o nacerá una nación en un solo día, dice. Y resulta que en el año 47, por un decreto, la comunidad judía había estado desde el año 70 paria por todo el mundo, y en el año 47 por un decreto de la ONU que se constituyó un estado. Bueno, que eso tiene pues, y le dio respeto, claro, tiene sus bemoles que van y vienen y vienen y van, pero ¿qué? Se cumplió la promesa de que existiría en un solo día. Entonces Dios tiene el poder para hacer cosas que usted no y yo no nos imaginamos. Entonces no nos quedemos como le pasó a María, ¿no? Que lo hizo muy respetuosamente. ¿Y cómo será esto?, le pregunta a ella, ¿no? ¿Y qué le contesta la divina providencia? El poder de Dios, la sombra del Espíritu Santo te cubrirá y concebirás. Y fue así.
¿Habrá acaso algo imposible para Dios? Le dice la respuesta divina. Y 1 Pedro 2, para concluir este punto, 11 y 12 dice: amados, yo os ruego como a quién, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando vean que ustedes no son lo que algunos dicen. Por eso, mire, los hechos son tosudos. La gente puede decir de usted lo que quiera, pero cuando la gente lo vea a usted y lo conozca a usted, sabrá si es verdad lo que decían o si es otra cosa. ¿Te acuerdas lo que le pasó a la reina de Saba cuando conoció a Salomón? ¿Qué le dijo? Ni la mitad de lo que usted se me había dicho. Y había oído bastante. ¿Pero qué dijo? Pero nada más había oído la mitad. Los hechos son tosudos. ¿Por qué? Porque cuando ya ella lo tuvo de frente, cuando ya ella le habló, cuando ya ella lo interrogó, cuando ya ella le presentó sus inquietudes, cuando ella vio su casa, dice, vio el vestido de sus siervos, las comidas que se servían, vio todo lo que tenía, que dijo, no, pues yo no lo conocía. Y así lamentablemente pues mucha gente hablará de ti, eso pues no nos vamos a desgastar en eso. Pero lo importante es que el día que te conozcan tal vez más bien se den cuenta que no era así. ¿A usted no le ha pasado? Mira, yo pensé, yo te vi, y empieza uno a pujar, ¿no? Pero finalmente, gloria a Dios, Dios nos muestra que no era así. Entonces, queda claro en el punto anterior que el rebaño divino es conducido a los apriscos celestiales, a su destino, que concluye con el encuentro con el príncipe de los pastores en la morada celestial. Así lo vimos ahorita, ¿se acuerda? Juan 14, que Él nos está esperando. ¿Para qué? Para que nosotros exactamente volvamos y nos encontremos de nuevo con Él. Porque nosotros somos ovejas de su prado y Él es nuestro pastor. Como lo dijo claramente el Señor Jesús, yo soy el buen pastor. Entonces, que nos quede claro que nuestro Dios provee para la vida presente, nos acompañará de camino a la vida futura y nos proveerá en aquella vida en la que nuevamente nos encontremos con Él. Por eso, para concluir, recordemos lo que dice Apocalipsis 7, porque ese pastoreo no terminará aquí, ni terminará allá. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Entonces, el Señor, cuando tú digas, el Señor es mi pastor, es la promesa más firme que tú puedas afirmar. Y nada me faltará, ni aquí, ni de camino allá, ni cuando llegue allá. Amén. Padre, te damos muchas gracias, bendito Señor.